Bueno, entonces, resumiendo un poco lo visto en torsión de secciones no circulares, nosotros vimos que, por ejemplo, en la sección rectangular, la tensión tangencial en los vértices, producto del momento torsor, va a ser necesariamente nula, ¿sí? Y la tensión tangencial va a poder descomponerse en una tensión tau xz y en una tau iz. Necesariamente por Cauchy vamos a tener que tener una tau zx y una tau zi. Y van a distribuirse, esto es algo que no aclaré, pero es importante que lo empecemos a ver desde esta forma y por ahí cuando veamos las analogías hidrodinámica y la analogía de la membrana vamos a entender un poquito más el porqué, pero las tensiones se van a distribuir de forma tangente, ¿sí? Tangente a la digamos a la distancia a la cual estemos analizando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de la sección, no en el contorno, ¿sí? Porque en el contorno es nula. Dentro de la sección, o sea, desde el lado de adentro, en la sección, la tau zi en este caso va a ser distinta de cero y la tau zx va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene que ser tangente y acá la tangente necesariamente va a ser en dirección y, por lo tanto la que va en dirección x tiene que ser nula. Lo mismo para este otro caso. La tau xz va a tener que ser distinta de cero porque es la tangente, o sea, va a ser toda la magnitud de la tensión tangencial en ese punto va a ser en dirección x y en dirección y va a ser nula, ¿sí? Recuerdo nuevamente, dentro del contorno, dentro de la sección, perdón, en el contorno las tensiones eh, van a ser nulas, ¿sí? Es decir, no va a haber tensiones, no va a haber tensiones producidas en el contorno, ¿sí? Bien, sí en la sección, sí en la sección, ¿sí? Tau zx. Bien. Y encontramos que se tenían que cumplir estas condiciones, ¿sí? La existencia de una función phi tal que tau zx sea la derivada de phi respecto de y tau zi sea menos la derivada de phi respecto de x, que se cumpla la condición de compatibilidad de equilibrio y que esté relacionada la función phi con el momento torsor a partir de esta integral doble. Muy bien. Vamos a encontrar entonces a partir de esto que en una sección rectangular la distribución de las tensiones va a ser de la siguiente forma. Sobre los ejes principales, las tensiones van a variar linealmente, ¿sí? Sobre los ejes principales, las tensiones van a variar de forma lineal. Pero si no estamos situados en dirección de los ejes principales, las tensiones van a variar de forma cuadrática, como se puede ver acá, terminando en la nulidad hacia los vértices, ¿sí? La nulidad de tensiones hacia los vértices. Y vamos a encontrar que la tensión tangencial máxima se va a producir en el centro del borde más largo, ¿sí? A ver si lo puedo dibujar. Algo así. Algo así. Es decir, va a ser esta la tau máxima, ¿sí? Esta la tau máxima. Perdón, ¿eh? Ahí va. Tau máxima. Esta tensión también en este caso va a ser elevada, pero va a ser menor que esta otra, ¿sí? Bien. Esto es la, digamos, esta tensión va a ser esta misma, ¿sí? Va a ser esta misma tau máxima. Solo que está representado como varían a lo largo del borde, ¿sí? Es decir, yo me paro acá, mido esta, va a ser igual a esta, ¿sí? La que yo mide acá. Pues me paro acá, mido esta, va a ser igual a esta, ¿sí? En intensidad, bueno, así sucesivamente. Y bueno, para hacer una ejemplificación de cómo encarar un problema de torsión, supongamos eh,
una elipse, una sección de una elipse, la cual va a estar definida a partir de la expresión x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿verdad? La expresión implícita, la ecuación implícita. Y bueno, ¿cómo se resuelve el problema de la torsión en este caso? Primero se nos pregunta hallar la función phi. Después se nos pregunta hallar el ángulo de torsión y se nos pregunta hallar la deformación y el alabeo. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos como condición, ¿sí? ¿Recuerdan? Que phi evaluada en el contorno tenía que ser constante y tomábamos el valor constante más cómodo como 0. ¿Sí? Así que en el contorno de esta sección tenemos que tener un valor de phi, función de tensión, nulo. Así que lo que podemos hacer es de esta expresión despejar el 1, o sea, pasarlo para el otro lado y nos va a quedar el contorno igualado a 0 básicamente. Entonces nos va a quedar una función de xy que va a representar a la elipse, que va a ser x cuadrado, esto lo vamos a hacer así, sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Es una función de forma implícita. Bien. Ahora la función phi, función de tensión, la vamos a definir multiplicando por una constante a esta expresión o ecuación implícita. Entonces nos va a quedar esto. ¿Sí? Esta función phi en el contorno va a ser 0, porque esta expresión en el contorno va a ser 0. Así que se verifica. ¿Sí? Muy bien. Y esta constante c es la constante que me va a ligar a la sección que yo tengo con el momento torsor que yo tengo aplicado. ¿De qué manera? Y bueno, yo sé que el momento torsor va a ser igual a 2 veces la integral de mi función phi, que es c por x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos 1, ¿sí? Diferencial x, diferencial y. Bien, entonces, resolviendo esta integral, yo voy a poder, obviamente el momento torsor es dato, ¿no? Esto es dato. Yo voy a poder hallar el valor c, ¿sí? Resolviendo esta integral, yo voy a poder hallar el valor de c. Una vez obtenido c, lo puedo reemplazar en la función phi y voy a obtener el valor de phi, o sea, no el valor, sino la expresión de phi. Y derivando phi respecto de x y derivando phi respecto de y, voy a tener las tensiones tangenciales, que acá no las puse, pero bueno, obviamente necesitamos hallarlas, ¿no? Así que derivando esta expresión, que va a quedar en función de x y en función de y, voy a obtener las tensiones tangenciales, ¿sí? Y después derivándola 2 veces respecto de x y derivándola 2 veces respecto de y a esta función phi, e igualándola a menos 2g por tita, voy a poder despejar el valor de tita, ¿sí? Voy a poder despejar el valor de tita. Entonces ya voy a tener phi, voy a tener las tau, voy a tener tita, me va a faltar w, o sea, la deformación w, y me va a faltar psi, el alabeo. Bueno, el alabeo nosotros lo podemos conseguir a partir de uno de los primeros análisis que hicimos, que fue tau zi, o tau zx podría haber sido, igual a tita por g por la derivada de psi respecto de i más x. Si acá despejamos a psi, vamos a tener que, o sea, despejamos el término con psi, ¿no? La derivada. Vamos a tener que tau zi sobre tita por g. Tita, vamos a tener el valor de tita, obviamente, ¿no? Porque ya lo hallamos a partir de esta expresión. Menos x. Integrando
¿sí? Integrando, lo que vamos a poder obtener es el valor de psi, que va a depender de x y de y, perdón, y va a quedar con una constante c producto de la integración, es decir, nos va a quedar la función más una constante c producto de la integración indefinida, que la vamos a resolver sabiendo que en el que en el digamos, sobre los ejes principales, o sea, cuando y es igual a 0 y cuando x es igual a 0, la deformación w es igual a 0. Entonces nosotros podemos decir que o sea, 0, o sea, w es tita por phi, ¿verdad? Por psi, perdón. 0 va a ser igual a tita por psi evaluado en 0, 0, y de ahí vamos a poder despejar a la constante c. Sí, vamos a ponerle C1 para que no se confunda con la otra C, son C distintas, C1. Y ahí entonces voy a poder hallar a psi como función de xy y consecuentemente voy a poder hallar a w haciendo el producto de tita por psi, básicamente, y ahí voy a obtener todo lo solicitado. Por último, me gustaría citar una introducción a lo que va a ser el próximo video, que es sobre analogía de la membrana. Y me gustó mucho esta imagen del Seeley-Smith, curso superior de resistencia de materiales de Seeley y Smith, que refiere a la función phi como una especie de cúpula, digamos, que se presenta sobre la sección transversal, en este caso de una barra, y vemos que las tau zi y las tau zi, tau zx están representadas como las pendientes porque son las derivadas básicamente de la función phi. Entonces van a ser las derivadas direccionales, ¿sí? Derivadas direccionales de la función phi en cada punto, ¿sí? Eso van a ser las tensiones tangenciales. Me pareció muy buena representación gráfica y referido a la analogía de la membrana, lo que vamos a tener es que se va a modelar el problema de torsión a partir de una membrana que va a recibir una presión desde el lado de abajo, va a tomar esta forma, digamos, de cúpula y se hace un análisis del equilibrio en función de las tensiones, o sea, de la fuerza y las tensiones que experimenta, y se obtiene una expresión análoga a la condición de compatibilidad y equilibrio que vimos anteriormente, que es esta, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos que la función phi va a representar la altura o la deformación, ¿sí? En forma de cúpula, que va a representar una membrana, ¿sí? Que está, digamos, conformada sobre la sección transversal de la barra.